Seguimos con más de noticias. Soy Globovisión Salud. Durante la pandemia vimos cómo toda nuestra dinámica cambió. Se hicieron diferentes actividades que ya existían, pero que se afianzaron durante este tiempo. Entre ellos, la telemedicina, que tomó mucho más auge en ese entonces. Nosotros hoy en día seguimos utilizándola y para hablar sobre este tema hoy nos acompaña Andrés Simón González. Él es director y médico de Benemergencia y Asistency. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Daniela, buenos días. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Lo hemos hablado en otras oportunidades, pero vamos a ver cómo ha transcurrido. A veces nos dicen que no podemos hablar incluso ya de pospandemia porque el virus sigue activo, pero ya hemos visto más flexibilidad en todo nuestro entorno. Con respecto a la telemedicina, ¿qué nos vino a dejar y además cómo se ha desarrollado durante este tiempo? Bueno, fíjate, desde los 2 últimos años que comenzó la pandemia de COVID-19, no solamente la telemedicina, sino todos los servicios que están dando atención fuera del ámbito hospitalario, lo que llamamos lo paraclínico, han tenido un auge muy importante, por dos razones principales. La primera es porque ha ayudado a las personas a mantenerse en casa. Y eso ha generado mejor calidad de vida para las personas, mayor satisfacción a nivel de tener que pasar, digamos, por un proceso curativo o de atención de salud. Y la segunda, que es muy importante, han sido los efectos económicos de poder atender todos estos casos en casa, no solamente para los gobiernos, sino también para las compañías de seguro y en público en general, las personas en general, porque ser atendido en casa, utilizando telemedicina, atención médica en casa e incluso la hospitalización domiciliaria son opciones muchísimo más económicas y que tienen un proceso y unos resultados de curación hasta más beneficiosos que en los mismos centros hospitalarios. Claro, incluso con el COVID-19 muchas personas debieron ser hospitalizadas en casa, primero por el colapso del sistema de salud y segundo porque eran pacientes que debían ser tratados de una manera muy específica según sus condiciones o su historial clínico. También esto es importante, pero no, el COVID no es la única opción para hospitalizar en casa. ¿Cómo saber si somos candidatos para optar por esta opción? Bueno, fíjate, lo interesante es que justamente muchos años antes de la pandemia ya habíamos desarrollado este tipo de servicios incluso en Venezuela. Te recuerdo un poco, en el año 2019 comenzamos con un servicio de telemedicina de acceso público, que además tuvimos la oportunidad de comentar. En colaboración con diferentes alcaldías. En colaboración con las alcaldías y con el sector público y privado en el país. ¿Sigue activo? Sigue activo y estamos atendiendo miles de casos al mes. Ahorita justamente te voy a comentar un poco el resultado de estos servicios, pero además de la telemedicina de acceso público, también veníamos realizando hospitalización en casa y sobre todo la atención domiciliaria de manera oportuna para los casos de urgencia y de emergencia. Estos han tenido unos resultados importantísimos porque no solamente estaban enfocados en términos de atender COVID-19, estaban enfocados a atender más o menos el 80% de todos los motivos de consulta. Y hoy en día vemos con muchísima satisfacción cómo hemos podido desarrollar la capacidad de atender, para que tengan un ejemplo, en estos últimos 6 meses hemos atendido más de 150.000 personas, de las cuales más o menos un tercio, casi 50.000 personas, han logrado ser atendidas de manera efectiva a través de la telemedicina, con médicos 24 horas, bien sea por teléfono o por videoconsulta, para resolver los problemas. Y esos otros 100.000 casos han sido atendidos en casa. Imagínate lo que descongestiona no solamente los centros públicos, sino también los privados, esta cantidad de personas siendo atendidas de manera eficiente en casa y, como te digo, va no solamente desde COVID, sino cualquier otra afección que pueda tener una sintomatología que no sea tan complicada y que pueda ser tratada sin complicaciones y sin mayores riesgos en casa. ¿Se logra realmente tener un diagnóstico efectivo cuando el paciente llama a una de estas líneas y expresa cuáles son esos síntomas sin la necesidad de ser chequeado físicamente por un especialista? Muy buena pregunta. Justamente hoy en día, en este siglo de la hiperinformación y de la tecnología, nosotros hemos tenido la oportunidad de desarrollar un sistema de salud basado en la ciencia de la medicina. Y es que la medicina, hay una parte muy importante que no ha cambiado a pesar del tiempo, que es la relación médico-paciente. Okay. Y justamente esa consulta que tú haces en la cabecera del paciente para tratar el 80% de los motivos de consulta o poco más puede ser revisado, diagnosticado con un examen
físico sencillo y un interrogatorio del paciente, y es por eso que nuestros servicios tienen hasta un 90% de satisfacción en términos clínicos y de calidad de vida para las personas. Claro, normalmente a veces se necesita de repente, si refieren a algún dolor de garganta, de amígdala, chequear y ver si no existe algún tipo de plaquitas o algo Correcto. específico, pero con la pandemia, por ejemplo, nos demostró que no se podían de repente apersonar, asistir hasta el centro de salud y estas líneas daban como un tratamiento a través de la clínica, ¿no? Correcto, y además hoy en día también haciendo uso de los teléfonos inteligentes. Nosotros en Venezuela tenemos la oportunidad de que la penetración de móviles es más del 100% y muchísima gente tiene acceso a este tipo de tecnología, y gracias a las cámaras, digamos, a lo evolucionado que están, hemos podido también utilizar esa tecnología para desde la casa poder atender a las personas. Roberto nos pregunta a través del en vivo si todas las enfermedades pueden ser atendidas por teléfono. Bueno, fíjate, no todas las enfermedades pueden ser atendidas por teléfono. Por ejemplo, un infarto, que es un buen caso que se me viene a la cabeza, no puede ser atendido de manera eficiente. Pero resulta que en el caso de las emergencias y las urgencias, lo más importante es contactar a la ayuda especializada rápido. ¿Para qué? Para poder comenzar el proceso progresivo de atención en salud que nos permite a los profesionales llegar a tiempo y justamente brindar un mejor pronóstico a la vida de ese paciente. En el caso de los infartos y este tipo de emergencias, contar con los servicios de telemedicina y los servicios de atención como las aplicaciones móviles con las cuales hoy en día la mayoría de las compañías de seguro en el país cuentan, o los teléfonos como el de la telemedicina de acceso público, nos pueden permitir tener ese acceso rápido y seguro con Claro, y los además la profesionales. telemedicina no solamente es para dar solamente los síntomas por teléfono, si necesita algún tipo de traslado se hace. Correcto. En la salud y nuestros sistemas todos son progresivos y pensados de manera de que el paciente, si requiere una atención más especializada de la telemedicina, pasamos a la atención en casa. Tenemos obviamente también todos los servicios de ambulancia y de traslados rápidos, y por último la hospitalización en casa. Lo importante, yo creo que de la telemedicina y de todos estos sistemas es que brindan acceso a las personas, nos permiten a nosotros los profesionales dar más acceso. Y es que en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 2 personas no tiene acceso a servicios de salud. Y yo creo que en Venezuela estamos haciendo unos avances muy importantes para que esto pueda ser una realidad, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. Doctor, vamos a una pausa, regreso, vamos a ver ese balance que nos adelantó sobre este trabajo que se está haciendo desde el 2019 con las alcaldías. En 2019, un año del megapagón en nuestro país, en donde también fue afectado el sistema de salud. Seguimos después con 2 años de pandemia y además ahora cómo ha avanzado y también en positivo para seguir aprendiendo más sobre la telemedicina que ya existía, pero que se afianzó en estos tiempos. A una pausa, el doctor Andrés Simón González nos seguirá acompañando, director de Benemergencia Assistance en nuestro país. Vamos a la pausa, recuerda las redes sociales, @salud_gb, @DanielJSalas. Volvemos.